Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto volver a verlos, volver a encontrarnos. Otro video más educativo. Como todos saben, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en la carrera de Derecho, en la materia de civil y obligaciones. En este caso, ahora lo que nos compete hablar es sobre el mandato. Entonces nos preguntamos a la vez qué es el mandato y cómo se denominan a las partes que intervienen en él. Pues tenemos en el Código Civil, en el artículo 2020, que dice que el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta se llama apoderado, procurador y en general mandatario. Entonces, teniendo ese concepto, podemos preguntarnos cuáles son las características del mandato. Tenemos en el Código Civil, en el artículo 2021, nos dice que el mandato puede ser gratuito o remunerado. La remuneración, llamada honorario, determinarse por convención de las partes antes o después del contrato, por la ley, la costumbre o el juez. Tenemos una breve doctrina en la que Andrés Bello nos indica que entre las características del mandato encontramos lo siguiente: la consensualidad. Esto quiere decir que el mandato se perfecciona por el mero consentimiento de las partes sin necesidad de formalidades adicionales, salvo en casos específicos que la ley pueda requerir. Es bilateral. Consta de bilateralidad. O sea, es un contrato bilateral ya que genera obligaciones tanto para el mandante como el mandatario. Puede ser gratuito u oneroso. El mandato puede ser gratuito, sin remuneración, u oneroso, o sea, con remuneración, dependiendo de lo que las partes acuerden. Tiene que tener confianza, tiene que haber confianza en este contrato. Esto quiere decir que el mandante confía en la capacidad y honestidad del mandatario para llevar a cabo los negocios encomendados. Consta también de revocabilidad. El mandante puede revocar el mandato en cualquier momento, salvo que se haya pactado lo contrario o que la revocación cause perjuicio al mandatario. Hay representación como característica. Esto quiere decir que el mandatario actúa en nombre y por cuenta del mandante, representándolo en todas las gestiones encomendadas. Hay obligación de rendir cuentas. Esto quiere decir que el mandatario debe rendir cuentas al mandante sobre la gestión de los negocios encomendados y entregar lo recibido en el ejercicio del mandato. También otra característica es la responsabilidad. El mandatario es responsable de los daños y perjuicios que cause el mandante por incumplimiento de sus obligaciones o por mala gestión de los negocios. Entonces, ¿qué claves propone la ley para conocer si se trata o no de un mandato? Tenemos que en el artículo 2034 nos dice si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial. Si se da para todos los negocios del mandante, es general y lo será igualmente si se da para todos con una o más excepciones determinadas. Tenemos una doctrina en la cual el doctor Larrea Holguín señala: lo específico del mandato radica más bien en que lo encargado a otro ha de tener un carácter jurídico, no de mera obra material o intelectual, sin directa categoría jurídica. Es de gran utilidad práctica, porque por regla general todos los actos jurídicos, incluidos el matrimonio, se los puede celebrar mediante poder a través de los mandatarios. Tenemos varias preguntas a continuación que mis compañeros nos van a despejar de esas dudas que tenemos. Vale, gracias.
Bueno, ahora, ¿cuál es la obligación en cuanto a la aceptación de las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos? Según el artículo 2029 del Código Civil, las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace, y transcurrido un término razonable, el silencio de aquellas se tendrá por aceptación. Aun cuando se excusen del cargo, deberán tomar las providencias conservativas urgentes que requiera el negocio que se les encomienda. ¿Puede haber pluralidad de mandantes y de mandatarios? El artículo 2030 del expedito Código Civil nos dice que puede haber uno o más mandantes y uno o más mandatarios. Eso es todo. ¿Y cómo se procede si se constituye dos o más mandatarios y el mandante no ha dividido la gestión? En el Código Civil, en el artículo 2031, dice que si se constituye dos o más mandatarios y el mandante no ha dividido la gestión, podrán dividirla entre sí los mandatarios, pero si se les ha prohibido obrar separadamente lo que hicieren, de este modo esto será nulo. Según el tratadista Jean Carbonnier, nos relata que si no se ha especificado lo contrario, se entiende que los mandatarios deben actuar conjuntamente en la gestión del mandato. ¿Y qué implica esto? Esto implica que deben ponerse de acuerdo y actuar de una forma coordinada. En algunos casos, la normativa puede establecer que los mandatarios son solidariamente responsables. Esto significa que cualquiera de ellos puede actuar en nombre del mandante y todos ellos responden conjuntamente ante el mandante. Si no se ha dividido la gestión, los mandatarios deben colaborar y coordinarse. ¿Coordinarse con el fin de qué? Con el fin de llevar a cabo todas las tareas encomendadas para que haya un buen orden y una excelente gestión. Y en tal caso, en el remoto caso que existan discrepancias, estas personas deberán resolverlas internamente o consultando con el mandante, ya que no pueden existir discrepancias ni diferencias, porque no se llevaría a cabo el cumplimiento de todas las tareas encomendadas. Entonces, cada mandatario es responsable de las acciones realizadas en conjunto y debe rendir cuentas tanto al mandante como a los otros mandatarios. Esto con el fin de que se esté realizando y se esté llevando una buena gestión, una gestión que vaya acorde con lo establecido en dicho artículo. A pesar de todo esto, la gestión debe dividirse, porque un solo mandante no puede realizar todo. Al momento de la gestión dividirse, se la divide entre varios mandantes, para que cada mandante cumpla la tarea requerida. Al momento de cumplir cada tarea requerida, se forma un buen ambiente laboral, sin discrepancias, sin problemas, con un buen orden. Todo esto con el fin de un bien común. Para todo esto, nosotros nos hemos acogido al tratadista Jean Carbonnier, que lo explica explícitamente cómo nosotros debemos llevar, cómo nosotros
Procedemos en caso de que se constituyan dos o más mandatarios y si el mandante no ha dividido la gestión. En este caso tenemos la respuesta. Muchas gracias. Bien, continuando con el tema de la exposición, ya nos corresponde ver con respecto a la diferencia que existe entre el mandato y la agencia oficiosa. Pues así tenemos que el mandato se basa en un acuerdo explícito entre las partes que conlleva una obligación formal de la representación, mientras que la agencia oficiosa es una actuación espontánea y sin cargo previo, que busca el beneficio de otra persona. La obligación del mandatario surge del contrato, mientras que la agencia oficiosa, la obligación del gestionario de reembolsar el gestor surge de la ley. Así tenemos pues que la agencia oficiosa, la confianza no es previa, sino que se establece en el facto de la intervención, es decir, en el momento que ya vienen las partes y ya convienen en sí lo que van a realizar con respecto al contrato, al contrato que están suscribiendo. En sí, la obligación del mandatario surge por respecto del contrato, como ya había mencionado, mientras que la agencia oficiosa nace o se produce en el acto de reembolsar al gestor, lo que surge de la ley. Otro de los puntos de temas a tocar es con respecto a que se exige una formalidad especial en el cargo del objeto del mandato. Pues así el artículo 2027 del Código Civil nos habla con respecto al encargo, que es el objeto del mandato, que puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas verbales o por cualquier otro modo inteligible de la cual la persona a la gestión de sus negocios por otra y no se admitirá un juicio de prueba testimonial, sino de conformidad a las reglas que ya establecen la misma escritura. Por otra parte, el contrato se repudia perfecto. Esto de conforme a lo que establece el artículo 2028 del Código Civil, que el contrato de mandato se repudia perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser expresa o a su vez esta puede ser tácita. Si esta aceptación es tácita, todo acto ya conlleva la ejecución del mismo. Otra de las doctrinas que maneja el contrato de mandato con respecto a cuando se reputa perfecto es cuando cumplen con las condiciones especiales del cumplimiento del contrato o de cómo se estructura el contrato, entre ellos que tiene que existir el consentimiento, tiene que existir una capacidad, un objeto y una forma. El consentimiento teniendo en cuenta de que el contrato es un acuerdo interpartes, un acuerdo de voluntades. Entonces, este consentimiento tiene que ser dado tanto por las partes integrantes del contrato y a su vez esta tiene que ir acorde a lo que señala la ley. Además, por su capacidad, ambas partes deben tener la capacidad legal de contratar. Esto significa que deben ser mayores de edad y no estar incapacitados legalmente para celebrar contratos. Asimismo, como ya el mismo Código Civil indica con respecto a las personas capaces y los incapaces. Por el objeto del mandato debe ser lícito, posible, determinado o determinable. Esto significa que la gestión de negocios encomendados deben ser legales, realizadas claras y esto tiene que ser claramente específicos. Por su forma, aunque el mandato es un contrato consensual que generalmente no requiere una forma específica para su validez, en ciertos casos particulares puede requerirse una formalidad adicional, como por ejemplo, si el mandato implica la realización de actos que deben ser documentados formalmente, como por ejemplo la compraventa de inmuebles. Aceptado el mandato, surge la pregunta de que si puede el mandatario retractarse.
Ya el mismo Código Civil en el artículo 2028 ya nos indica que aceptado el mandato, podrá el mandatario retractarse mientras el mandante se halle todavía en la aptitud de ejecutar el negocio por sí mismo o a su vez cometerlo a diversas personas. El mandatario tiene el derecho a renunciar el mandato en cualquier momento, pero debe hacerlo de manera tal de que su decisión no cause un perjuicio al mandante. Gracias. Buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Alejandro Valverde Guerrero y continuando con el trabajo que nos ha tocado el día de hoy, voy a desarrollar las siguientes preguntas. ¿Qué efecto tiene el hecho de que se constituya mandatario a una persona menor de edad? Esto lo podemos ver en el artículo 2032 del Código Civil, el cual manifiesta lo siguiente: si se constituye mandatario a un menor, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros, en cuanto obliguen a estos y al mandante, pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros no podrán surtir efecto sino según las reglas relativas a menores. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿cuál es la responsabilidad del mandatario? Esto lo vemos en el artículo 2033 del Código Civil, el cual manifiesta que el mandatario responde hasta la culpa leve en el cumplimiento de su encargo. Esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado. Por el contrario, si el mandatario ha manifestado repugnancia al encargo y se ha visto en cierto modo forzado a aceptarlo, cediendo a las instancias del mandante, será menos estricta la responsabilidad que sobre él recaiga. La siguiente pregunta: ¿cuál es el ámbito jurídico del mandato general? Esto se refiere a la relación jurídica que se establece cuando una persona, el mandante, confiere a otra, el mandatario, la facultad de representarla y actuar en su nombre y por su cuenta. Este mandato puede abarcar diversas acciones, desde actos administrativos hasta judiciales, dependiendo de las facultades otorgadas a él. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿cuáles son los deberes más importantes que impone la ley al mandatario? Artículo 2059 del Código Civil ecuatoriano. El mandatario está obligado a dar cuenta de su administración. Las partidas importantes de su cuenta serán documentadas. Si el mandante no le hubiera revelado esta obligación, la relevación de rendir cuentas no exonera al mandatario de los cargos que contra él justifique el mandante. Y tenemos por último el artículo 2061, el cual dice que el mandatario es responsable tanto de lo que ha recibido de terceros en razón del mandato, aun cuando no se deba al mandante, como lo que ha dejado de recibir por su culpa. Esas son las preguntas que me han tocado a mí esta tarde. Muchas gracias. Mi nombre es Walter Alexander Ruiz Alcíbar, estudiante de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. ¿Qué le está prohibido expresamente al mandatario en la ejecución del mandato? Bien, tal y como lo establece en el Código Civil en su artículo 2048, nos indica que no podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuera con aprobación expresa del mandante. Bien, también apegamos el artículo 2050, que nos indica que no podrá el mandatario colocar a mayor intereses que el designado por el mandante. Deberá abonárselo íntegramente, salvo que se le haya autorizado para apropiarse el exceso. ¿Qué atribuciones concede la ley al mandatario? Bien, tal y como lo establece en el Código Civil en su artículo 2035, que nos indica que el mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo. Bien, en el artículo 2036 también lo relacionamos con este tema,
que nos indica que el mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario, perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones. En lo tocante a dicho giro, contratar las reparaciones de las cosas que administra y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que se le hayan encomendado. Para todos los actos que salgan de estos límites necesitará de poder especial. ¿Qué se entiende cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que parezca más conveniente? Bien, como lo estipula en el Código Civil en su artículo 2037, que nos indica que cuando se da al mandatario la facultad de obrar de modo más conveniente que le parezca, no por eso se entenderá autorizado para alterar la sustancia del mandato, ni para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales. ¿Qué se entiende por cláusula de libre administración? Bien, en su artículo 2037 nos indica que por la cláusula de libre administración se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que la ley